Vamos a comenzar. ¿Qué tenemos de videoconferencia? Eh, bueno, supongo que están también los de siempre, ¿no? Los de Toluca y la Autónoma del Estado de México y los de Aragón. Bueno, vamos a dar comienzo a esta que es la tercera sesión del módulo 3, que se llama Ideas e instituciones universitarias en América Latina. Saludamos a quienes nos acompañan por videoconferencia desde la Universidad Autónoma del Estado de México y de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón. Como ustedes saben, la sesión de hoy se llama La Universidad Constructora de Estado y está a cargo de Imanol Ordórica. Ustedes tuvieron oportunidad de leer el documento. Bueno, Imanol, pues obviamente ya todos lo conocen, no necesita mayor presentación, pero sí, bueno, decir para quienes no lo sepan, que él es doctor en Ciencias Sociales y Educación por la Universidad de Stanford, donde también obtuvo la maestría en Sociología y otra en Educación, y tiene una licenciatura en Física, es investigador titular C de este Instituto de Investigaciones Económicas, es miembro del SNI, tiene varios libros, el más reciente de ellos, que lo pueden leer ahí en la página del Seminario de Educación Superior, que se llama… ¿Mejor que lo compren? Ah, bueno, mejor cómprenlo, está editado por Miguel Ángel Porrúa, y además tiene una letra muy clara, así que si no lo quieren bajar… No, es que digo, no es lo mismo leerlo ahí que en la pantalla, ¿no? Bueno, al menos para mí, no sé para ustedes. Él, también Imanol es integrante fundador del Seminario de Educación Superior y actualmente es director general de Evaluación Institucional de la UNAM. Bueno, sin mayor preámbulo, le paso la palabra a Imanol. Hola, buenas tardes. Me recordó Armando ese comentario que para no aparecer excesivamente sexista lo ponemos en labios de dos mujeres y ¿qué tal está tu nuevo novio? Y dice, tiene buena letra, ¿no? Entonces, el libro tiene muy bonita letra. No se fijen en el contenido. No, la verdad es que, haciendo un paréntesis, hemos estado haciendo un esfuerzo en el seminario por poner buena parte de las publicaciones de todos los integrantes del seminario a disposición en línea, de manera abierta, para que quien quiera y pueda consultarlas lo haga. Nuestro problema, no vivimos de vender nuestros libros afortunadamente, porque si no estaríamos en la lona. El problema de la mayoría de los investigadores es que nadie lee lo que hacemos, o muy poca gente lee lo que hacemos. Entonces, la idea es maximizar las posibilidades de acceso a todos los materiales. Entonces, si ustedes entran a la página del Seminario de Educación Superior, tanto en las páginas de cada uno de los integrantes como en la página de publicaciones, pueden encontrar un buen número de artículos, libros, de los distintos y distintas colegas del seminario, ¿no? El último es Hegemonía en la Era del Conocimiento. No es de Porrúa, está editado por la UNAM, Seminario de Educación Superior UNAM. Se imprimió en Porrúa, pero nada más, ¿no? Y es el que ha estado aquí circulando. Se puede conseguir si les interesa. Bueno, en esta presentación solo haremos algunas referencias tangenciales a ese trabajo. El trabajo que les pasé para leer para esta sesión es un artículo que aparecerá en un próximo ejemplar de la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, que ya se ha colgado un poco, ¿no? Y por eso está en versión Word. La verdad es que cuando estaba pensando cómo organizar la presentación del día de hoy, se me ocurrían
diferentes ángulos. Y entonces lo que me he propuesto es tratar de que esta sea una sesión en donde podamos hacer converger varios de los temas que hemos discutido desde la primera de las sesiones en el primer módulo, no solo en este módulo. Las nociones sobre desarrollo, la conexión desarrollo-educación superior, la discusión sobre las tradiciones universitarias. El texto al que ustedes han tenido acceso es un texto que se originó en un seminario que se llamaba algo así como World Class Universities, y que con relativa buena intención algunos colegas norteamericanos organizaron este seminario en la lógica de que buena onda, de que todo país, pobre o no, debería de tener una World Class University, ¿no? Y inmediatamente se entró a la idea de Flagship University, ¿no? World Class, Flagship, extremadamente ligada. Y el artículo es una reacción un poco, o una reflexión sobre la reacción que provocaba esta idea de la noción de World Class University como una universidad perfectamente identificable, con una serie de rasgos y características comunes que puede extenderse y ubicarse en cualquier parte del mundo con muy pocas diferencias. Y que estas esencialmente están muy asociadas a un modelo de universidad norteamericano. Entonces, esta lógica de que habría que aspirar a que todos los países tuvieran por lo menos una universidad de clase mundial, ¿no? Que desde la óptica de Estados Unidos aparecía como una agenda de buena voluntad, digamos. Desde la óptica de algunos colegas latinoamericanos era decir, gracias, ¿no? Qué buena onda que nos dan permiso de tener un modelo de universidad como el que ustedes quieren. Y había evidentemente un problema de comunicación, porque no había una intencionalidad abiertamente de imposición, de hegemonía, de dominación con una noción de universidad, pero en los hechos esa era la sensación con la que uno se quedaba desde este lado. Y entonces el artículo lo que intenta es reaccionar a eso desde la lógica de decir, ¿por qué no tiene absolutamente ningún sentido suponer que una universidad de clase mundial en México tendría que parecerse a una flagship, a una universidad insignia de los Estados Unidos? ¿Por qué tendría que haber ese implícito a la hora de discutir qué es una institución de clase mundial, ¿no? ¿Y por qué uno podía sentir que en nuestro país o en otros países de América Latina ha habido y hay todavía instituciones de clase mundial que no se parecen tanto a las universidades más reconocidas de los Estados Unidos? El tema tenía que ver entonces con tradiciones universitarias diferentes, con desarrollos históricos, económicos y políticos distintos, con el hecho de que hay países centrales y países periféricos, de que lo cual nos refiere inmediatamente al tema de las teorías del desarrollo, ¿no? Con la noción de los problemas, la distinta naturaleza de los problemas nacionales en uno y otro lugar del mundo. Y cómo solo era posible entrar a ese debate de la universidad de clase mundial, no ubicándonos en el terreno internacional sobre la base de un conjunto de normas, de ideas, de conceptos universitarios supuestamente compartidos, constitutivos de el modelo de universidad de clase mundial,
sino en la necesidad de ubicarse en lo regional, en lo contextual, para poder explicarse el porqué del desarrollo de nuestras universidades y de las características particulares que éstas asumen, ¿no? Entonces, hemos visto en el curso distintas tradiciones universitarias y por eso estaba pensado el curso así. Desde el surgimiento de la noción de universidad, cómo rápidamente, en el momento que las universidades se empiezan a mover de Italia a Francia, de España a Francia, de Francia a Inglaterra, de unos lugares en Inglaterra a otros, cómo las universidades que se generan en Alemania, los modelos que ya hacia el siglo XIX más o menos van adquiriendo una identidad propia o han adquirido una identidad propia, y que analizamos aquí en la sesión con Roberto, el modelo napoleónico, el modelo humboldtiano, existe, no existe, es la universidad alemana lo que decía Humboldt que era o no, la universidad elitista de investigación en los Estados Unidos y las distintas etapas de desarrollo de la universidad en México en particular, pero con condiciones muy similares en América Latina, nos van moviendo a una condición y un punto en la historia regional en el cual despega, partiendo de esas características tan influenciadas por la naturaleza de la Universidad Española y quizás más de la Universidad Francesa, organizada por facultades, que luego separa la investigación en institutos de la docencia en facultades, que son características que tienen muchas de las universidades de nuestro país y de América Latina, no todas y no todas en la misma forma, ¿no? Cómo eso va llegando a un punto de condensación en un momento histórico que está aparejado a un proceso en el desarrollo de las naciones postcoloniales de América Latina, de la construcción de estos países como naciones, de la construcción de los estados-nación en cada uno de estos espacios, en los cuales la universidad, de repente, o varias universidades, se encuentran en el centro de la construcción nacional. Fenómeno que no ocurre de esta forma en otros países y que deja planteada una pregunta que podemos recoger al final de la exposición sobre si esta es una característica del mundo poscolonial o es una característica de la universidad en América Latina y alguno que otro país. Una universidad que de repente adopta una gran centralidad en la construcción del proyecto nacional y se constituye como una institución clave en la construcción del Estado-Nación. Si uno se ubica en Estados Unidos, por más importancia que tiene cada una de las universidades a nivel nacional o a nivel de cada uno de los estados, o sea, podemos pensar en Harvard o la Universidad de California para el conjunto de los Estados Unidos o en la Universidad de California en particular para el desarrollo de la economía y del estado de California, ¿no? Y no se encuentra esa característica que va a tener la universidad constructora de Estado. Y por eso planteamos la necesidad de reconocer tradiciones universitarias diversas, no solamente en lo histórico, no solamente en el siglo XIX, sino en el devenir de las diferentes instituciones, ¿no? Entonces, puede hablarse, y sería motivo de otra discusión, de una especie de modelo nórdico de universidad asociada al estado de bienestar, como de la que nos habló un poco Jussi Valima en Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, ¿no? Puede hablarse claramente de la universidad anglosajona, de la universidad en Gran Bretaña y en Australia, muy similar y compitiendo con la universidad norteamericana, de cuyas características hemos hablado y vamos a hablar más, ¿no? Puede hablarse de la tradición mediterránea de universidad que incluye
algunas de las universidades francesas, españolas, italianas, ¿no? Y decimos nosotros, es posible hablar de una tradición universitaria bien identificable a la que denominamos Universidad Constructora de Estado. Es aquella universidad que no surge como entidad participante en la construcción del Estado-Nación, sino que en algún momento de su historia entra en una sintonía particular con la construcción del Estado Nacional y el desarrollo conducido por este Estado Nacional, ¿no? O como parte de la construcción de este Estado Nacional. Entonces, se supone que en las dos sesiones anteriores ustedes han revisado el devenir histórico de la Universidad Mexicana a partir de la fundación de las primeras instituciones coloniales en América Latina y en particular de la Real y Pontificia Universidad de México, esto que a veces causa bastante confusión, quién la fundó primero, el rey o la iglesia, se sumaron los dos, de cuándo es la bula papal, etcétera, etcétera. Todo esto lo deben haber visto, ¿no? Indudablemente, por más que Justo Sierra en el discurso de hace 101 años aproximadamente haya dicho que la universidad que nacía en 1910 no tenía nada que ver con aquella universidad que había venido del viejo mundo y que había venido cargando con toda esa leyenda asociada a la Iglesia Católica, a la corona española. La universidad naciente llevaba en su seno absolutamente integrada la tradición universitaria continental mediterránea del siglo XIX, con esa estructura que asume no solo porque venía históricamente de ahí, sino porque le da al momento de la constitución de la Universidad Nacional pues el mapa de articulación de la construcción de la nueva institución, ¿no? O sea, cómo armar en el momento de que Justo Sierra tiene el permiso presidencial para echar adelante la universidad, cómo organizarla y articularla, pues a imagen y semejanza de la estructura tradicional de la Universidad Napoleónica, muy parecida a la española, ¿no? Entonces, se agrupan escuelas, se hacen unas de altos estudios que son nuevas, se traen otras que ya existían, que vienen la Escuela de Medicina desde la Real Escuela de Cirugía, la Real Escuela de Minas que se transforma en minería, en Escuela de Ingeniería, en fin, todo esto se supone que ustedes ya lo discutieron. Se fusionan, ¿no? Y hay incluso una discusión que plantea Javier García Diego en su libro Rudos contra Científicos y en un artículo más corto que salió en Letras Libres a raíz del centenario de la universidad, en donde él habla que en realidad la universidad que conocemos no nació en 1910, sino en 1929, en 1920 con Vasconcelos y en 29 con la autonomía, ¿no? Está a discusión qué tanto de la articulación de la universidad, qué tanto de la universidad original era de verdad una nueva institución y qué tanto era nada más una suma de escuelas y facultades, digamos, previamente existentes, ¿no? Eso es para la exquisitez de los historiadores un tema interesante. Pero lo que parece más relevante recoger de esta tradición mexicana, ¿no? Es cómo se instala desde el origen mismo de la universidad una especie de polémica o una tensión estructural de la educación superior en México entre la universidad orientada por el desarrollo del conocimiento mismo y para el desarrollo del conocimiento y la universidad que utiliza el conocimiento para la solución de problemas nacionales, para la articulación a las necesidades del país emergente, ¿no?
el discurso de Sierra, si ustedes lo recuerdan, habla de que hay que alejar, que no va a tomar la realidad nacional, la universidad, inclinada sobre el microscopio o reflexionando sobre la naturaleza de la luz de Tabor, ¿no? Y decíamos, creo que en el curso del año pasado que era en el mero centenario, ¿no?, cómo ante esa declaración de principios de Sierra, la universidad no tenía la más remota idea de que aproximadamente un mes después iba a estallar un fenómeno que iba a impactar ligeramente a la universidad y al país, que fue la Revolución Mexicana, ¿no? Sierra hacía una declaración de principio en la cual buscaba establecer una universidad articulada a las necesidades del país. Y casi sus reflexiones ahí plasmadas en ese escrito y en algunos otros están más orientadas a la lógica de la construcción de una identidad de nación, ¿no? Se plantea los temas de quién sí y quién no es susceptible de ser educado, ¿no? Y lo resuelve por la vía de la exclusión. Hay grupos de los cuales no es necesario ocuparse, ¿no?, acorde con la política de los científicos y con la visión del mundo que ellos sostenían, pero sí se plantea la idea de que, aunque no los eduque, cómo la universidad contribuye a que todo ese conglomerado social diverso en sus orígenes, con distintas tradiciones culturales, étnicamente diferenciado, socialmente estratificado, podía alcanzar una homogeneidad en la visión de lo mexicano. Y ubicaba ahí una de las grandes tareas de la universidad. Y por eso no habría de agarrar, los fenómenos sociales no habrían de agarrar a los universitarios inclinados sobre el microscopio. Pero al mismo tiempo, en la fundación de la universidad, hacen una gira por distintas universidades de Europa y los Estados Unidos y traen a las universidades que serían las madrinas de la Universidad Nacional, ¿no? Y estas son universidades de investigación. Quizás la más importante y el referente más importante fue la Universidad de Berkeley. Entonces, vienen incluso representantes de estas universidades al acto de fundación, y en donde estos representantes no vienen de universidades particularmente inclinadas a la vinculación entre universidad y sociedad, que era de alguna manera el argumento humboldtiano que, como decía Roberto, no se cumple a cabalidad en la universidad alemana, ¿no? Humboldt plantea de manera similar a Sierra, argumentalmente, la necesidad de que la universidad contribuya a la articulación de las distintas nacionalidades que habrían de confluir en la conformación de la República de Weimar, ¿no? Entonces, está ahí también esa responsabilidad de la universidad, más allá de la vinculación de investigación con producción que se le atribuye también a la Universidad Alemana y que es más característico de la Universidad Alemana que el discurso del propio Humboldt. Entonces, hay ahí elementos similares en lo discursivo, ¿no? Pero la universidad se queda en sus orígenes medio patinando, sin posibilidad de establecer un camino bien definido en esa aparente disyuntiva entre la universidad volcada a la construcción nacional y la universidad del conocimiento y volcada a sí misma y enfatizando el tema del conocimiento. Ciertamente, como decía antes, la revolución la toma mirándose el ombligo, ¿no? Si leen el libro de García Diego, verán cómo los congresos estudiantiles que se dan alrededor de la fundación de la Universidad Nacional no tienen nada que ver o tienen muy poco que ver con la dinámica que hay de los clubes antirreeleccionistas, de los Flores Magón, de las huelgas obreras de Río Blanco y Cananea. O sea, está en otra. La universidad está instalada en otra lógica.
no se sabe muy bien en qué lógica. Y eso le da uno de los rasgos característicos que se proyectan hasta la actualidad, ¿no? Entonces, viene todo un proceso de construcción universitaria en condiciones complejas. Durante los años de la lucha armada, ¿no? Digamos del 10 al 21, que más o menos ya se establecen condiciones de relativa estabilidad, y durante los años de la posrevolución, en donde la universidad, salvo algunos momentos con Vasconcelos, no encuentra asidero y articulación con el poder político y el proyecto nacional, ¿no? Entonces es una universidad que está rebotando ahí y que incluso en algunas de las grandes disputas nacionales, como el cisma que se provoca con el tema de la educación socialista, la universidad toma partido y se define a sí misma como una entidad al margen del Estado que busca articular y organizar a su alrededor a todo el segmento educativo que resiste en los años 30 la iniciativa de educación socialista. Fíjense ustedes, ¿alguna vez se han preguntado por qué la UNAM tiene una escuela secundaria? ¿Y por qué hay un bachillerato dentro de la universidad? Bueno, realmente todo esto se consolida en el momento en que la universidad se asume a sí misma como un espacio de articulación del segmento de educación que no es afín a la política de la educación socialista. Se asume como si fuera la SEP, ¿no? Es como la anti-SEP, la SEP católica frente a la SEP atea, socialista, materialista histórica que opera como brazo ejecutivo del Estado. Entonces, surge ahí una cosa que no existe prácticamente en ningún otro país del mundo, que es las escuelas incorporadas que subsisten hasta la fecha. Y antes eran escuelas incorporadas, universidades completas. Y la UNAM se asume a sí misma, la Universidad Nacional, ¿no? Porque va pasando, pierde lo nacional, primero no tiene lo autónomo y tiene lo nacional, luego tiene los dos, luego pierde lo nacional, luego lo recupera subrepticiamente, así se está moviendo, ¿no? Pero hace una apuesta de fondo. En el momento del debate Caso Lombardo en 1933, cuando llega al ámbito de la educación superior mexicana el debate de la educación socialista y se hace el primer congreso de los universitarios mexicanos. Por cierto, todos los congresos de los universitarios, de los estudiantes, de los profesores son siempre el primer congreso porque hay muy poca memoria histórica. Ya para ese momento había habido congresos citados por Sierra, congresos estudiantiles, pero el primer gran congreso de los universitarios mexicanos en 1933, en donde se protagoniza el debate entre la noción de libertad de cátedra que sostenía Antonio Caso, un filósofo fascista, esencialmente, admirador de Hitler, que escribía en el periódico Excelsior. Revisen las notas de nuestro prócer universitario, iba a decir prohombre, pero quitémosle la parte masculina, ¿no? Cómo sostiene en una alianza con los sectores más conservadores de la universidad, que era el estudiantado, ¿no? No era el estudiantado que había ganado de rebote la autonomía en 1929, no era Gómez Arias y toda esa banda que estaba semi-incorporada a la Revolución Mexicana, asociada a Vasconcelos, que fueron los promotores de la candidatura de José Vasconcelos a la Secretaría de Educación. Por cierto, Vasconcelos mismo sufre una transición en su pensamiento y se vuelve un pensador, un filósofo conservador extremo, ¿no? Pero en ese periodo del 20 al 30 está instalado todavía en la lógica de la Revolución Mexicana y de las opciones de la revolución y de la educación como gran articulador de la nación
y la universidad da una muestra de lo que luego sería esa vertiente universitaria con la salida de Vasconcelos de la rectoría de la UNAM para fundar la Secretaría de Educación Pública. Pero no se va Vasconcelos solo, chao chicos, allá se quedan, me voy a fundar la SEP. Vasconcelos jala un segmento de la universidad para hacer las jornadas de alfabetización, para armar la colección del libro, ¿cómo se llamaba? De nuestros clásicos, para echar adelante una enorme cantidad de proyectos en la construcción de la Secretaría de Educación Pública. Hace uso de los universitarios en el buen sentido, incorpora a universitarios, los universitarios que estaban en la vertiente de la Revolución Mexicana, hacia la construcción de una institución de la nación emergente, ¿no? México tenía muchos años de historia, pero el Estado-nación tal como lo conocemos hoy en día es un producto de la Revolución Mexicana, ¿no? Y uno de sus grandes momentos fundacionales es el proyecto de construcción a través de lo educativo, y es la construcción de una Secretaría de Educación Pública. Se eleva al rango más alto del ejercicio del gobierno del país el tema educativo, ¿no? Y los maestros se convierten en los grandes organizadores del régimen en la disputa con esos sectores que estaban remanentes de los enemigos de la revolución, que eran los cristeros en la zona del Bajío y el centro del país, ¿no? Y algunos otros dispersos por la República. Son los maestros, y siguen siendo los maestros, por lo menos míticamente, los grandes organizadores de la nación. O sea, el maestro en el pueblo era el individuo educado que tenía a veces la capacidad hasta de orientar a las familias para la atención médica, para el uso de los servicios, incipientes servicios de salud, para la toma de decisiones sobre cultivos, para la organización económica de las comunidades y, por supuesto, para la organización del voto. No, si el Baester no es un fenómeno que emergió de repente durante el salinismo, ¿verdad? Esto tiene su historia. Entonces, sale Vasconcelos, esa vertiente de la universidad se va a la SEP y dentro de la UNAM se da ese debate nacional, se da en un terreno bastante ilustrado, por cierto, aunque a veces leído a la distancia del tiempo puede resultar decepcionante el gran debate caso Lombardo, y uno ve los escritos y dice, bueno, pero hay que ubicarse históricamente para realmente darle el valor y la magnitud que tenía. Y en la votación del Congreso, el rector de la UNAM de entonces, acuérdense que el rector se nombraba a partir de la ley del 29, de una terna propuesta por el presidente de la República, era nombrado por el Consejo Universitario. Solución que había dejado insatisfechos a los estudiantes del 29 porque decían, de todas maneras el presidente se reserva una enorme capacidad de intervención en la gestión de la universidad. Bueno, el gobierno de la Revolución pone a un químico que luego que era un personaje notable, Roberto Medellín Hostos, ¿no? Como rector, es director de la Escuela Nacional Preparatoria Vicente Lombardo Toledano, ¿no? Y la vertiente más conservadora de lo que había sido el Ateneo de la Juventud durante el Porfiriato y antes de la Revolución, representada por Antonio Caso, da el debate en representación del mundo católico mexicano, ¿no? Pero articulando no solo a los sectores más conservadores, paradójicamente, alrededor de Caso se articulan algunos de los pensadores más progresistas de la universidad, los que habían adoptado, además de Lombardo, el pensamiento marxista, la reflexión sobre el marxismo desde la perspectiva económica y filosófica, como fueron, por ejemplo,
Don Pablo González Casanova, el que dejó a sus hijos y nietos con el apellido compuesto, que no era compuesto hasta entonces, pero así es nuestra universidad, ¿no? Cuando alguien de aquí se vuelva famoso, deja ya sus dos apellidos ligados por un guión y ya genera una estirpe universitaria. Pablo González Casanova, Miguel González Aparicio, no eran católicos, eran marxistas que no estaban de acuerdo con la visión que ellos caracterizaban de simplista y autoritaria que manejaba Lombardo. Entonces, termina el debate, se da la votación, pierde Antonio Caso la votación por las representaciones de todas las universidades y el resultado es que intelectualmente Caso encabeza a los estudiantes católicos, porque ni siquiera fue para salir al frente de ellos físicamente, toman la universidad, sacan al rector Medellín Hostos, literalmente lo sacan a Lombardo Toledano de la Escuela Nacional Preparatoria y no habrían de volver jamás, ¿no? Sobre todo Lombardo. La universidad parece en ese momento en su punto de mayor alejamiento del proyecto de desarrollo nacional de la Revolución Mexicana. El Estado mexicano ha apostado por la educación socialista, por la educación técnica, por un modelo de desarrollo de sustitución de importaciones, está empezando a virar hacia la sustitución de importaciones a partir de un modelo económico agrominero exportador, ¿no? Se está empezando a plantear el tema del desarrollo con un modelo conducido desde el Estado. Se acuñan términos como la economía mixta, que quería decir ni socialista ni capitalista, sino todo lo segundo, pero conducido desde el Estado, ¿no? Fue el modelo que se tuvo, ¿no? Muy acorde con lo que después serían temas y políticas más desarrolladas y establecidas por la Comisión Económica para América Latina. Pero el Estado mexicano con relativa intuición se va moviendo en ese esquema en una condición de desarrollo compleja, donde todavía hay una enorme influencia de los Estados Unidos y de países europeos que son dueños de la industria eléctrica, del petróleo, de las compañías de teléfonos y de la mayor inversión productiva que existe en el país, ¿no? El Estado mexicano está apostando a la reforma agraria, ¿no?, a la educación, a la construcción de los sistemas públicos de salud y está iniciando un proceso relativamente tímido de nacionalización, que no estatificación, de ciertas empresas y ciertos sectores de la economía nacional, ¿no? Pero desde la Constitución están establecidos y protegidos está el artículo 123 que establece el derecho de huelga y el Estado mexicano es garante del derecho de huelga en un elemento que está estableciendo un equilibrio relativo entre los factores de la producción. Pero si hay una cosa que vale la pena, sobre la cual vale la pena llamar la atención, es la gran heterogeneidad del país, tanto en las condiciones de desarrollo como en las políticas concretas que se dan en el marco del proyecto de la Revolución Mexicana, ¿no? Tomemos un ejemplo nada más, el caso del Estado de Puebla, que habrá de tener una de las universidades primeras, también de las universidades públicas que se establecieron, de las primeras en México, ¿no? El Estado de Puebla se ve rápidamente controlado por un conjunto de grupos económicos norteamericanos encabezados por un señor que se llamaba Jenkins y por su socio mexicano O'Farrill, Rómulo O'Farrill, ¿no? Creo que esos nombres los deben haber oído ustedes, que mientras Maximino Ávila Camacho repartía como 6 veces las tierras posibles de repartir en el Estado de Puebla,
los campesinos no recibían absolutamente nada, se repartía muy poco y se mantenían grandes latifundios, producción de caña de azúcar, ganadería, etcétera, ranchos lecheros inmensos, desarrollos urbanos, en fin, la economía mixta en su mejor expresión, ¿sí? Mixta era que era codueño el caudillo estatal, que era Maximino, y los grupos económicos norteamericanos que venían desde antes de la Revolución Mexicana y que se mantuvieron ahí, ¿no? Y que dirigían también la universidad hasta los años 40, en que empieza una serie de movimientos para, desde la universidad, tratar de modificar la situación del Estado. No les digo que se vayan a leer una historia del Estado de Puebla, pero lean la novela esta de Ángeles Mastretta, Arráncame la vida, o vean la película si les da mucha flojera leer, y léanse, también está muy interesante un libro que apareció recientemente que se llama Disparos en la oscuridad, que es como una especie de monólogo de Díaz Ordaz, que había nacido en Oaxaca, pero siempre dijo que era poblano, y que trae una cantidad de información ahí muy interesante. Bueno, mientras a nivel del centro del país, que es donde está operando la Universidad Nacional, ¿no?, el conflicto se abrió de una manera escandalosa en el año 33, en donde el gobierno mexicano dice, aquí están 10 millones de pesos y ahí se ven. La ley que se establece en el 33 dice, ley de la universidad, ley orgánica de la Universidad de México, autónoma, ¿sí? Ya no dice nacional. Pocos años después, en este periodo, encabezada por Gómez Morín, fundador del PAN, la universidad asume su momento más álgido de articulación de todo el movimiento de educación católica en el país. Hasta que, desfallecido, en medio de la crisis financiera y sin poder más, Gómez Morín renuncia, ¿no? Y prácticamente se va de la universidad con el panismo universitario a fundar el PAN. Vean las actas de fundación del PAN. Además, hoy lo que es maravilloso es que todo está en el internet. Van a encontrar ahí un montón de nombres universitarios muy interesantes, y van a encontrar ahí, por supuesto, el nombre del papá de Felipe Calderón, que fue uno de los fundadores del Partido Acción Nacional, vinculado a Gómez Morín estrechamente y a la Universidad Nacional, a la que no pudo entrar después su hijo, ¿no? No pasó el examen. Para el momento en el que se va Gómez Morín y llega Cárdenas a la presidencia de la República, se inicia un proceso muy sutil y cuidadoso, casi irreconocible en la política mexicana, porque pasan realmente, sobre todo en esas épocas, pasaban muy pocas cosas de ese estilo, en donde, sin grandes definiciones políticas, Cárdenas restablece el subsidio, el apelativo nacional reaparece en el nombre de la universidad, y el rector, primero Ocaranza, pero sobre todo Luis Chico Goerne, se vincula al gobierno cardenista y adquiere ese reacercamiento entre los universitarios y el poder político en México, su acto de mayor simbolismo, con la presencia del rector de la universidad ondeando la bandera al lado de Cárdenas el día de la expropiación petrolera, y con Alejandro Gómez Arias como el dirigente estudiantil que había encabezado la huelga del 29, en la que la universidad adquiere la autonomía, como uno de los oradores principales de dicho evento. Entonces, reaparece en la universidad el segmento de universitarios cercano a la revolución. Cárdenas le baja un poco al tono de la confrontación con la universidad,
La universidad, Roberto ha estado revisando este tema, hace un nuevo estatuto interno que, sin cambiar la ley orgánica del 33, abre una vertiente de compromiso con el proyecto de la revolución, y aunque no se declara ni materialista histórica ni socialista, se plantea el tema de la responsabilidad social de la universidad para con la nación, ¿no? Y de alguna manera se ubica al lado del Politécnico Nacional, que era el gran proyecto educativo del gobierno cardenista y los anteriores, ¿no? Porque no es el momento de la fundación del Poli cuando se hizo el Poli, ¿no? Es un proyecto que se va construyendo con las normales rurales, con las escuelas técnicas por todo el país, y el Politécnico como cabeza del sistema de educación técnica en México, que está vinculado a un tema esencial del desarrollo, que es la lógica de la industrialización. Para la industrialización del país es necesaria, se plantea como necesaria, la preparación de un conjunto de cuadros que no son necesariamente los profesionistas liberales. ¿Quiénes escapan un poco a esta dinámica dentro de la UNAM? Y luego vamos a ver qué importante era ese escape. Los ingenieros, los abogados y los médicos. Lo demás era el segmento en donde estaba verdaderamente instalado, enraizado a profundidad el pensamiento conservador, en filosofía, la Escuela de Altos Estudios, y sin embargo, el proyecto del contacto entre universidad y nación empieza a permear a la institución con la creación del Instituto de Biología, por ejemplo. ¿En qué año es? ¿36? Primero. Está fuera, ¿no? En la Secretaría, el equivalente de qué sería ahorita, de la Secretaría de Economía, ¿no? Lo traen a la universidad y empieza a desarrollarse toda una vertiente de investigación ahí. Toda la tradición de investigación en astronomía que está, a veces hay explicaciones que no son tan estructurales, ligadas a un diputado cardenista de la vertiente más radical pero intelectual de la revolución, que es Luis Enrique Erro, que era un astrónomo amateur, aficionado, que no amateur, aficionado de mucha calidad, y que empieza a impulsar iniciativas para la fundación del Observatorio Nacional, o la refundación o modernización del Observatorio Nacional, que al final acaba también incorporado a la universidad. Entonces, la UNAM se va reubicando, ¿sí? Y se va reubicando tanto que para principios de los años 40, terminando ya el periodo de Cárdenas, en donde hay un conjunto de virajes, Cárdenas no logra poner a su candidato a la presidencia como candidato del partido oficial, que era Mújica, su paisano michoacano, su correligionario de toda la vida, su ideólogo radical de la Revolución Mexicana, porque un conjunto de gobernadores como Maximino Ávila Camacho y otros en otros estados del país impiden que este fenómeno tenga lugar, y entonces opta Cárdenas por su secretario de Defensa, que no es Maximino, pero es su hermano, que es Manuel Ávila Camacho, ¿no? Para indignación del hermano poblano, gobernador de Puebla y cacique, que decía: ¿cómo mi hermano retrasado mental va a ser presidente de la República si me tocaba a mí, ¿no? Porque él encabezó a los gobernadores del país, los gobernadores más conservadores del país, para impedir que Cárdenas pudiera nombrar a Mújica. Todo esto está en medio de batallas al interior de la CTM, donde Lombardo sale otra vez derrotado. El dirigente obrero, que era universitario, director
de la Escuela Nacional Preparatoria, pero fundador de la CTM junto con Fidel Velázquez, con ya se me van los nombres, Llurén, eran 5, les llamaban los 5 lobitos, ¿no? Morones, funda la CTM y es rápidamente desplazado porque la dirección de la CTM, el grupo de la dirección de la CTM encabezado por Fidel Velázquez, encuentra una alianza en esos sectores más retrógrados de la revolución para deshacerse del sindicalismo más combativo y radical, quedarse ellos al mando de la CTM. Estamos hablando desde el año 40, ¿no? ¿En qué año se murió Fidel Velázquez? Después del 94, ¿no? O sea, 50 y tantos años de dirigente sindical, en donde se va fraguando un proyecto de desarrollo nacional, ¿no? Y a esa, digamos, encrucijada política en donde Cárdenas tiene que optar por una versión moderada de la Revolución Mexicana, ¿no? Se suma o en ella se monta un proyecto nuevo de desarrollo nacional que se llama el viraje de los años 40, ¿no? Del 40 al 44, Ávila Camacho va frenando la reforma agraria. Después de la gran expropiación petrolera, frena los procesos de nacionalización del país, acelera el proyecto de industrialización y se proponen, ¿no?, la urbanización del México rural, la construcción la promoción de un conjunto de ciudades, de centros urbanos industrializados en los cuales se iba a montar el proyecto de desarrollo nacional y en donde los profesionistas liberales que producía la Universidad Nacional empezaban a adquirir una enorme importancia. En la rectoría de la UNAM está Gustavo Vaz, después de Chico Goerne y de después viene Gustavo Vaz, que se va de la universidad después de 2 años al gobierno federal a construir la Secretaría de Salubridad y Asistencia. O sea, la universidad en ese año entre 40 y 44 empieza a embonar de nuevo, no solo en el proyecto desde arriba de construcción de grandes instituciones nacionales como había sido la SEP en los años 20, sino muy rápidamente de construcción de una enorme diversidad de instituciones nacionales, entre las que están, por cierto, las otras universidades públicas del país en los diferentes estados de la República, ¿no? Entonces, el Poli empieza a entrar en su fase de decadencia, casi en el momento de mayor esplendor de su creación, inicia su fase de decadencia porque empieza a quedar levemente desfasado del nuevo proyecto de desarrollo, ¿sí? En donde no hay una industrialización desde abajo, se fomenta la inversión extranjera y se da una enorme promoción a la expedición de títulos universitarios, se establece la ley de profesiones para regular el ejercicio profesional de todos. Es un poco absurda, es la que está vigente, sin ningún cambio prácticamente, que nos da el grado, el nombramiento de profesionista en sociología, en psicología, en física. Yo tengo mi cédula profesional que dice que tengo derecho a ejercer la física. No se sabe eso qué quiere decir, a diferencia de lo que quiere decir ejercer la abogacía, la medicina, la ingeniería. Desde la Universidad Nacional, ¿no?, se va Gustavo Vaz, su secretario general, que era Mario de la Cueva, que le da nombre al circuito exterior de Ciudad Universitaria, ¿no? Pero no solo a eso, le da ese nombre porque los abogados de la UNAM se constituyen desde ese momento hasta la fecha en el grupo que
da el visto bueno a todo proyecto de ley que pasa en este país. No quiere decir que da el visto bueno político, da el visto bueno jurídico, jurídico técnico. Todas las leyes que llegan al Senado están revisadas, no necesariamente oficialmente enviadas al director de investigaciones jurídicas para que las revise, pero en ese momento el Instituto de Derecho Comparado que habían fundado los refugiados españoles al llegar a México en la universidad, se transforma en Instituto de Investigaciones Jurídicas, porque no tenía más sentido el estar viendo cómo eran las leyes mexicanas en comparación con las de otros países. El Departamento de Derecho Comparado queda metido ahí dentro del instituto y el instituto se vuelca por completo a la emisión de leyes y la Universidad Nacional se constituye en el semillero principal, para bien y para mal, de todo el sistema judicial del país, ¿no? Todos los jueces, casi todos los ministerios públicos que alguna vez pisaron una universidad, porque hay los que no las pisaron, ¿no? Porque es requisito ser pasante, ¿sí? Pasan por la Universidad Nacional, ¿no? Entonces, por supuesto que los ministros de la Corte, hasta hace 20 años, el número de ministros que venían de la Escuela Libre de Derecho era, yo creo, no sé si habría alguno, ¿no? Habría que revisarlo. Porque esta idea de la Universidad Constructora de Estado plantea una serie de proyectos empíricos como para tesis de maestría y doctorado, de las cuales vale la pena tomárselo en serio, ¿no? Entonces, pero pasa lo mismo, o sea, el sistema de salud pública en México no se funda porque va Gustavo Vaz y dice, y este edificio desde hoy con el presidente lo inauguramos, es la Secretaría de Salubridad y Asistencia, ¿no? Se construye primero un Plan Nacional de Salud con instituciones en donde está el IMSS, está el ISSSTE, está Salubridad, están las relaciones entre ellos y se define cuáles son los requisitos y procedimientos para el ingreso de los médicos a estos sistemas públicos de salud, y el Estado mexicano se convierte en el principal empleador de médicos egresados de las universidades, en un modelo que combinaba la noción de profesionista liberal, o sea, el médico que tenía su consultorio particular y veía clientela, pero que toda la mañana trabajaba en algún hospital del ISSSTE, del IMSS o de la Secretaría de Salud, que fue el modelo hasta hasta el año 70, 75, la gran mayoría de los médicos serios y prestigiosos se movían en esa lógica, ¿no? Eran parte de los dos sistemas. Entonces, la universidad va encontrando un camino, no es que nadie se sentó a diseñarlo, ¿no? No es que Manuel Ávila Camacho y Gustavo Vaz de repente dijeron, oye, ¿cómo le hacemos? ¿Qué proyecto de universidad? No tengo idea, hombre, vamos a reflexionar sobre el asunto. Pero lo que deja ese periodo histórico es una enseñanza, es que en un momento la universidad y la conducción gubernamental de la construcción de la nación se encuentran. Y es por eso que es la época dorada de la Universidad Nacional, porque se vuelve fundamental para la construcción del Estado mexicano. Porque además empiezan a crecer las ciudades, viene la inmigración desde los diferentes estados y desde el campo a la ciudad, empieza la universidad a jugar un papel que se volvió mito, el de la movilidad social a través de la universidad, que hoy está, si lo comparamos con los años 50, absolutamente restringido, pero en el cual centenares o miles de estudiantes que llegaban a las aulas universitarias provenían de familias que nunca habían ido a la educación, ni siquiera secundaria, y llegaban a la universidad, obtenían una profesión y tenían la oportunidad de ejercer libremente la profesión. Por eso, profesión liberal. Y de participar en la construcción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de todo el sistema judicial mexicano, de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, de empresas como Ingenieros Civiles Asociados,
que se movían en el intersticio de un gobierno que estaba construyendo carreteras, infraestructura por todos lados, y que no solo usaba universitarios en la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, como se llamaba entonces. Acuérdense, el edificio del SCOP, que por cierto también está hecho con murales de mosaico, como la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria, ¿sí? Y sino que además generaba trabajo para el cual requería de esos ingenieros que pudieran ir a construir caminos, a fundar empresas metalúrgicas, de ingeniería civil, que fueron las más notables, ¿no? Y que fueron construyendo el despegue de lo que se llamó el Milagro Mexicano. El Milagro Mexicano fue un proceso que de 1944 a 1960, quizás un poco más, mantuvo un crecimiento sostenido de alrededor de superior al 6% anual del Producto Interno Bruto, ¿no? Y en ese Milagro Mexicano, la Universidad Nacional fue un protagonista fundamental. Fundamental. Había un poco antes, efectivamente, se incorpora a la universidad, como luego lo harían los exilados de Argentina, Uruguay, Chile y Brasil, Paraguay, el exilio más grande, el exilio español después de la Guerra Civil en España, que termina en 1939, y donde llegan un montón de intelectuales que le dan, que también embonan, entran en sintonía. No es que lleguen y se les ocurra inventar una universidad que no existía, pero que fueron cuadros fundamentales para echar adelante esa universidad que de repente encontró camino en el México que se estaba construyendo, ¿no? ¿Dónde está el gran símbolo de ese amarre entre universidad y proyecto nacional? En la construcción de Ciudad Universitaria. Es el premio mayor, ¿no? En 1954 se inaugura en estos terrenos en donde estamos hoy la nueva sede de la Universidad Nacional Autónoma de México, incuestionable. La matrícula va creciendo notablemente, ¿no? Los grupos académicos y científicos, todos vinculados a diferentes corrientes políticas, se van estableciendo cada vez con más fuerza, ¿no? Y así como el Estado mexicano va asumiendo en su sistema político una forma de conducción o un sistema político de naturaleza autoritaria, la universidad va reproduciendo a su interior, con la consolidación de un grupo hegemónico, una forma de conducción de la universidad muy empática con lo que ocurría fuera de los terrenos universitarios, ¿no? En contraposición a las tradiciones colegiadas de casi todas las universidades del mundo, de lo que Burton Clark llamaba en Europa las repúblicas de los profesores, en contradicción con la colegialidad de las universidades norteamericanas, prácticamente la Universidad Mexicana gesta una forma de conducción de la cual todavía somos víctimas hoy en día, ¿no? Que simulaba y reproducía a su interior la forma que el autoritarismo mexicano tomó, que es lo que se llama el presidencialismo. ¿Qué es el autoritarismo? El autoritarismo se define en la ciencia política clásica como un sistema político en el cual no hay competencia real por el poder. Puede haber elecciones, pero no hay competencia real. Puede haber cambios sexenales, pero no hay corrientes y vertientes político-ideológicas que se sustituyan a otras. No hay verdadera alternancia, ¿no? Ni en el proyecto económico, ni en el político ideológico. No hay una ideología bien definida y contrariamente a lo que uno pudiera pensar, ¿no? Mientras el mundo se polarizaba por completo entre la lógica del capitalismo norteamericano y el socialismo real, con sus versiones tropicales como en Cuba años después o no,
México asume la ideología de la Revolución Mexicana, que no es ni socialista ni capitalista, que promueve la economía mixta, que en efecto es un sistema capitalista de Estado, podríamos llamar, ¿no? En donde el Estado es el gran acumulador de capital y distribuye de manera muy diferenciada. Es un Estado benefactor de quinta categoría, ¿no? Porque aunque establece instituciones sociales públicas como la educación pública, los sistemas de salud pública, etcétera, etcétera, nunca alcanzan los niveles que alcanzó el estado de bienestar en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Pero tampoco tiene frente a sí a una burguesía nacional que esté acumulando capital y que tenga empresas poderosas, y es el Estado el que también distribuye en ese terreno y da juego a unos cuantos empresarios, dueños de bancos, que luego en el transcurso de los últimos años del siglo XX irían adquiriendo bajo el cobijo y con la promoción del Estado una enorme fortaleza. Esa empatía entre proyecto de desarrollo nacional y universidad tampoco se puede entender si no se considera el hecho de que del 39 al 45 se da la posguerra civil española, el fascismo en Europa y la Segunda Guerra Mundial, con Alemania en Europa y sus aliados y con Japón en el Pacífico, que distrajeron a los Estados Unidos y que dieron cierto margen de acción al Estado mexicano para plantearse una vía de desarrollo relativamente independiente, muy relativamente, ¿no? Pero con capacidad de tomar ciertas decisiones, como fue la propia expropiación petrolera, como fue con López Mateos en el año, ¿qué fue? López Mateos fue 58, 64. Sí, pero fue como en 62 la nacionalización de la luz y fuerza. No sé, más o menos termina por ahí de 62, ¿no? Que en realidad es una nacionalización pagada del Estado mexicano, compra la CFE y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, y se asume como el responsable de dar electricidad. Es un Estado que asume la construcción de infraestructura como proyecto de desarrollo nacional, y en la construcción de infraestructura tanto material como jurídica, como de salud, etcétera, la universidad jugó un papel central. Es por eso que se caracteriza ese proyecto de universidad, ese devenir histórico de la universidad mexicana, y de manera muy similar la Universidad de Buenos Aires en Argentina, Sao Paulo con características particulares, pero más asociadas al desarrollo de un estado en Brasil que de todo el país, y algunas otras universidades en América Latina que jugaron ese papel, ¿no?, tan fundamental. En pocos países, y esto, si traen ustedes tienen algún amigo que viene y visita desde Europa o de Estados Unidos y van a cualquier pueblo y de repente los letreros que dicen médico cirujano UNAM número tal, en las puertas, que se sigue viendo todavía, ¿no? La UNAM era, además de constructora del gran proyecto de nación desde el Estado y sus instituciones, como desde la actividad económica, en el ámbito de la salud, de la ingeniería, de otras profesiones, fuera del propio Estado, ¿no? Era la gran institución legitimadora del hacer profesional. Era mucho más importante el título de la UNAM que la cédula profesional, ¿no? Te podían meter a la cárcel por ejercer como médico y no haber sacado tu cédula, pero ningún médico tiene la cédula colgada en la pared de su consultorio, y el título de la UNAM sí, ¿no?
hay que realmente ubicarse en esa universidad que va dejando de aparecer con esa enorme fuerza en casi todas las facetas de la vida mexicana. Pero desde la UNAM se hace la primera ley bancaria, desde la UNAM se reforma el Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, el federal, desde la UNAM surgen las vertientes, no digamos del periodismo democrático, ese también, pero del periodismo moderno mexicano. De la UNAM sale los institutos nacionales de salud, el Instituto de Cardiología, sale Ignacio Chávez de la UNAM para fundar cardiología, sale Subirán para fundar nutrición. Es la Universidad Nacional la que va estructurando toda esa gama de instituciones nacionales que constituyen el México de hoy, ¿no? Que son impensables sin la universidad. Entonces, a ese proyecto de universidad uno tiene que darle su definición, su caracterización, entender que no es igual, que se desarrolló de manera diferente. ¿En qué momento empieza a entrar en crisis la universidad pública en México? Porque además el fenómeno UNAM se empieza a reproducir en los estados, ¿no? En donde, igual que la UNAM, las universidades de los estados son las grandes también instituciones legitimadoras del sistema político mexicano, racionalizadoras del sistema político mexicano, críticas del sistema político mexicano, y en ese sentido, como decía Reyes Heroles, todo lo que se opone apoya, ¿no? Lo que resiste apoya, ¿no? Finalmente, desde la crítica o desde la legitimación, las universidades y los sectores intelectuales incrementaban las clases medias y las constituían. Uno se hacía de la clase media mexicana habiendo pasado por las aulas universitarias, ¿no? Entonces, ese fenómeno característico de América Latina, tan característico de nuestro país, ¿no?, empieza a entrar en una situación de desgaste y desmoronamiento exactamente en el momento en que en el Estado mexicano empieza a asumirse una postura de el Estado tiene que retirarse, no puede ser más el conductor del desarrollo nacional, hay que dar paso al mercado como gran regulador y organizador de la vida nacional para que México pueda despegar en la nueva economía. Estamos hablando de mediados de los años 70. Ya no hay Segunda Guerra Mundial desde hace mucho tiempo, ¿no? El milagro mexicano terminó, el autoritarismo mexicano empieza el declive con una crisis producida ¿desde dónde? Desde la universidad. El movimiento de 68 coinciden la mayoría de los historiadores, el momento en el cual empieza a derrumbarse, ¿no?, la enorme legitimidad del sistema presidencialista mexicano, que habría de desaparecer casi 20 años después, ¿no?, o un poco más de 20 años después, pero que entra en crisis y se vuelve un sistema que había perdido la funcionalidad que había mantenido justo durante la época dorada de la universidad, ¿no? Y viene la crisis petrolera internacional, el advenimiento al poder de Reagan y Thatcher en Estados Unidos y en Inglaterra respectivamente, la enorme promoción en el marco de la crisis petrolera de las políticas hoy denominadas neoliberales, ¿no?, las ideas de privatización, de la necesidad de desaparecer el Estado de benefactor, de reducir el tamaño de los estados nacionales, de que lo privado es mejor que lo público, se va asentando en un contexto en el cual México también entra en el proceso de la crisis y se da la devaluación de 1976, que casi pone término al proceso de alto endeudamiento público
para financiar industrialización y desarrollo con empresas, la mayoría de las estratégicas, propiedad del Estado mexicano. Empiezan a dar los primeros procesos de desincorporación de empresas, ¿no? Que acabó con la más simbólica en la venta de Teléfonos de México, una de las pocas empresas rentables que tenía el país y que afortunadamente no ha llegado a la última, que es la que todos quieren, la rubia que todos quieren, que es Pemex, ¿no? Pero que está en juego. Los presupuestos para educación superior empiezan a bajar en la lógica del Fondo Monetario Internacional imponiendo políticas de ajuste estructural. Hay una especie de repunte porque al inicio del gobierno de López Portillo y hacia fines de los años 70 se descubren una enorme cantidad de nuevos yacimientos petroleros y dice López Portillo, tenemos que prepararnos para administrar la riqueza, ¿no? Después de haber caído, los presupuestos para educación superior vuelven a aumentar y alcanzan en 1982 un máximo que no habría de alcanzarse en prácticamente 30 años, ¿no? Han llegado las universidades públicas al auge de su condición en México, al auge de su enorme legitimidad en la población. O sea, eso es fundamental. Toda esta noción que todavía existe de que la universidad es el gran medio de movilidad social, de que la universidad es el único organismo conocedor y con suficiente autoridad moral como para criticar esto, resolver lo otro, está ahí en juego, ¿no? Todavía sigue operando, ¿no? Y si quieren lo tocamos más al final, de alguna manera se ha vuelto a fortalecer en los últimos años, ¿no? Pero pasamos por un periodo en donde, además del discurso de que todo lo privado es mejor que lo público, acompañado de un discurso de crítica de lo público como ineficiente, corrupto, innecesario, un lastre para el desarrollo nacional, del cual las universidades públicas no estuvieron exentas y que varios de sus propios dirigentes asumieron a plenitud. O sea, ustedes acuérdense de lo que era el discurso de fortaleza y debilidad de Jorge Carpizo en los años 80, pero peor que ese, el discurso de José Sarucán durante los 8 años que fue rector, en donde si había alguien que criticaba y vilipendiaba la universidad como ineficiente, costosa, redundante, sobrepoblada, etcétera, etcétera, era el propio rector haciéndose eco o encabezando las críticas nacionales, y es el momento en el cual coinciden otra vez las políticas del Banco Mundial extendidas por todo el mundo, la OCDE, etcétera, etcétera, planteando la necesidad de diversificar a la educación superior, de desarrollar, de desregular, de contener la ampliación de la oferta pública y dejar que florezca la inversión privada en educación y en educación superior. Y entonces el crecimiento de la matrícula desde mediados del año 70 o desde principios de los 80 hasta hará una década quizás, o 5 años, es fundamentalmente un crecimiento que se da en el terreno de las universidades privadas, ¿no? Y es ahora sí la época de oro del ITAM y del TEC de Monterrey, hasta de la Universidad del Valle de México, ¿no? Todas estas universidades que tienen un discurso de no, es que la verdad es que las universidades públicas no sirven. Y en donde empiezan a circular todas estas cosas también mitológicas de que no, en todos los periódicos los empleadores publican planas en donde dice no, se solicita ingeniero químico pero que no sea egresado de la UNAM. Y yo les reto a ustedes a que traigan uno, a que busquen en los periódicos no ahorita, porque ahorita ya se volteó la tortilla,
que le busquen en la hemeroteca y encuentren uno de hace 10 o 15 años. No era cierto, pero era parte de ese discurso internacional de lo privado sobre lo público, y en donde acompañó ese discurso una reducción de los presupuestos universitarios, de los salarios del personal académico, que para 1985, con el pretexto de la crisis económica, habían caído de 75 a 85 en 80% en términos reales. No cayeron más bajo que el salario mínimo, pero cayeron más rápido que el salario mínimo. El porcentaje de caída del salario del personal académico de las universidades, de la UNAM en particular, y era la mejor pagada, fue con una pendiente mayor que la del salario mínimo. Entran en acción todos los proyectos de incentivos, de pago por méritos, el SNI, el PRIDE, el tal, el cual, los proyectos de PIFIS, programas de financiamiento extraordinarios, toda esta lógica de hacer eficiente a la educación superior a través de la competencia por recursos. ¿De dónde viene esto? Del modelo de las universidades de clase mundial. ¡Ay, queremos ser universidad de clase mundial! Tenemos que privatizarnos, tenemos que hacer que nuestros profesores compitan por recursos, tenemos que darle mayor peso a la investigación que a la docencia, más peso al posgrado que a la formación profesional, tenemos que tener una adecuada combinación de instituciones públicas y privadas, tenemos que hacer que las universidades públicas busquen financiamiento privado, se vinculen a las empresas productivas, que produzcan patentes, que publiquen en revistas internacionales en inglés, y todo esto que conocemos que es un modelo dominante de universidad exitosa, que son las que salen más altos en los rankings, las que se ven como los ejemplos a seguir por todos lados. Pero de repente, cuando uno ve la historia de la UNAM, se encuentra con que es esta universidad que ha sido una universidad de clase mundial en términos de una universidad que contribuyó a la construcción de un proyecto nacional, no va a encontrar su futuro en la adopción de una noción foránea de educación superior, ¿no? Y que cuando se plantea que el proyecto de universidad pública en México está en crisis, no puede separarse esto del hecho de que el proyecto nacional está en crisis, ¿sí? De que el Estado mexicano no tiene proyecto de desarrollo, de que ha cedido el espacio al mercado como gran regulador y que el mercado, se ha dicho, también va a ser el gran regulador de la educación superior. Que los departamentos o las facultades a las que los estudiantes no quieran ir se van a tener que cerrar, ¿no? Que se deben de pagar cuotas porque esa es la forma en la que los estudiantes votarán con los pies para que una universidad se mantenga abierta o se cierre, o una carrera se mantenga abierta o se cierre, ¿no? Que la calidad será medida por la percepción social de la vinculación entre formación y empleo que tenga cada institución y que le dé esa perspectiva a sus egresados, ¿no? Y que tendría su máxima expresión en un tema que se maneja con muchísima ligereza por los políticos de todos los partidos, que es la lógica de darle el financiamiento universitario a los estudiantes por la vía de becas o de bonos o de vouchers o como les quieran ustedes llamar. No es que estemos en contra de las becas, sí, pero sí de aquellas que se plantean como elemento sustitutivo del financiamiento universitario. Entonces, tenemos frente a nosotros, y con esto quiero cerrar, una poderosa imagen de lo que tiene que ser una universidad en el mundo de la globalización, que está reproducida constantemente por los medios de comunicación, por los rankings, por los académicos, por las autoridades universitarias, ¿no? Y esa imagen está mucho más asociada a esa vertiente de universidad
que venía desde el discurso de Sierra y que se había visto opacada en ocasiones frente al peso de la universidad articulada al desarrollo nacional. ¿Sí? Cuando en los años 50 y 60 el Estado mexicano requería de un gran número de profesionistas educados en las universidades y bien formados, era muy difícil decir, no, espérame, es que lo que nosotros queremos hacer es investigación. Los recursos para la investigación, la relación de fuerzas que definía cómo se gastaban los recursos al interior de la universidad, estaban en gran medida determinadas por ese empate entre Universidad Nacional y Desarrollo. Hoy nos dicen con una enorme ligereza, no, la investigación como tal, así sola, nos va a sacar del atolladero y nos va a ubicar en el terreno de las naciones en desarrollo rápido y tal. Por supuesto que es fundamental la producción de conocimientos, pero si esta no está acompañada de un proyecto que tiene capacidad para asimilarlos, como lo hizo Brasil, y en eso jugó un papel fundamental la Universidad de Sao Paulo, que se convirtió desde sus universidades en un país productor de aviones, cajeros automáticos, computadoras, electrónica de distintos tipos, especialista en perforación de pozos profundos para la extracción de petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que incorporó el conocimiento producido en las universidades como una componente del desarrollo nacional del país, ¿no? Así suelto, nada más porque sí, y con los académicos compitiendo por recursos escasos para publicar artículos en el extranjero, la noción de investigación es completamente inofensiva. No le hace daño a nadie, pero tampoco nos va a sacar del bache, ¿no? Entonces, esa universidad mítica que está ya en los Estados Unidos, que saca el primer lugar en el ranking de Shanghái, que siempre es Harvard, ¿no? Que es lo que nosotros quisiéramos tener, que nos llevaría a instalar un departamento de nanotecnología y de esto y del otro, porque son los sectores de punta que son sobre los que hay que hacer investigación, está asociada a una serie de temáticas y de políticas que no tienen capacidad de enraizamiento y de articulación con lo que está pasando en el país. Y la realidad nacional, más que cualquier líder universitario, autoridad, director de escuela o facultad, rector o lo que sea, está imponiéndole de nuevo a la universidad una responsabilidad en la condición actual del país. Por eso llevamos 16 años más o menos, ¿no? 12. Lo otro parece ser como ya premonitorio, ¿verdad? 12 años de autoridades universitarias opinando sobre el modelo de desarrollo, opinando sobre la centralidad de la universidad, haciendo que la universidad juegue en los debates nacionales, que sale al debate del petróleo, que sale en el tema de la seguridad nacional, que sale en los temas de nuevas formas o de posibles alternativas de desarrollo económico, que defiende la educación superior y la educación pública en general. Es el momento histórico el que ha abierto esa posibilidad para que los universitarios transitemos por ese camino y volvamos a construir una conexión entre universidad y desarrollo, ¿no? Volvamos a encontrar, no en el pasado, no en una visión nostálgica de lo que éramos en los años 50 y cómo podemos recuperar eso, porque eso es, y no se puede reproducir. No vamos a volver a vivir nunca más las condiciones de Estados Unidos semiparalizado por la guerra mundial, en sus políticas hacia América Latina, me refiero, de fuerzas sociales nacionales que empujaban y disputaban ciertos mecanismos de equilibrio y de redistribución del ingreso. No vamos a volver a vivir en esas mismas condiciones una situación de urbanización, de crecimiento de las profesiones liberales. Tenemos que encontrar el otro modelo, cuál es, o los otros modelos, las otras vías en el accionar universitario que viene.
Y para encontrarlos tenemos que reconocernos en nuestra propia historia y en el papel que ha jugado nuestra universidad. Si no lo hacemos así, si pensamos que históricamente erramos el camino, que teníamos que haber sido como la Universidad de California desde 1910, entonces no vamos a entender por dónde hay que transitar, no vamos a entender por qué alguna vez esta universidad adquirió la autoridad y la fuerza moral que hoy otra vez ostenta, ¿no? Y no vamos a entender por dónde están las vías para encontrar esa empatía entre desarrollo del país y desarrollo universitario. Ese es el gran reto, a mi juicio, al pensar hoy a la universidad en México, ¿no? Y es por eso que elegimos este tema de vinculación universidad-desarrollo, porque pensamos que de nuevo se puso en la palestra. Así como en los años 70 parecía que lo habíamos perdido para siempre, ¿no? Escribían Bill Readings en el libro The University in Ruins, escribía Elio Trindade en un libro que se llama igual, La Universidad en la Penumbra o La Universidad en Ruinas en la República de los Profesores, diciendo ya nunca más la universidad. Y resulta que sí, ¿no? ¿Por qué y para dónde está en nuestro reconocimiento histórico de una tradición particular que ha sido y puede seguir siendo de clase mundial, pero que no es lo mismo que el modelo dominante que a escala mundial se nos presenta como la única opción? Bueno, ahí lo dejo. Muchas gracias, Imanol. ¿Estarán ustedes de acuerdo en que fue una manera muy brillante de articular lo que hasta el momento, como señaló Imanol al principio, hemos visto en este curso, que son las dimensiones económicas, históricas y, bueno, añadiendo también la dimensión política, para, utilizando el caso de la Universidad Nacional, articular todos estos elementos? Bueno, espero que esto pues dé mucha para reflexionar en la segunda parte de las preguntas y respuestas. Entonces tenemos, como siempre, 15 minutos de receso. Empezamos a las 7:10. Gracias.